sobre lo que ha ocurrido en Ceuta, ¿cuál es la lectura que incluso tras estos días podemos sacar? Y sobre todo yo creo que todo el mundo está pensando en las posibles causas, en que, porque, bueno, se ha apuntado a que si la regularización extraordinaria de personas migrantes, que si la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos simplificando mucho lo que ha ocurrido en Ceuta, lo que está pasando, o ¿cuáles podrían ser las causas y qué lectura sacas? Bueno, yo creo que realmente, primero de todo, es una tragedia humanitaria, es la más grande que ha habido en nuestras fronteras. Ya estamos en 80 y, bueno, creo que 14 en la parte marroquí y 79 en la parte española. Entonces, lo primero, evidentemente, es una tragedia humanitaria y hay que seguir ahí, bueno, pues en Ceuta y con los menores que se quedaron ahí y con las víctimas que han sido repatriadas también. Y por otro lado, pues yo creo que tenemos que tener una clave, hay que leer esto en clave política, no en una crisis migratoria. Esto no es una crisis migratoria, esto es, evidentemente, cuando entran 50.000 personas, no es posible en tan poco tiempo. Hay un momento de brazos caídos y lo que pasa es que estos chavales, desde que salió la generación Z a la calle en septiembre del 2025 para protestar, pues lo que han hecho ha sido reprimidos. Mucha gente ha sido pues encarcelada con 15 años de condena y entonces pues se han tenido que resignar. A partir de ahí empezaron a crear grupos en las redes sociales con la intención de conseguir, bueno, pues pasar a España. Ya lo han intentado en alguna ocasión y evidentemente las fuerzas de seguridad tanto de España como Marruecos no lo permitieron, pero sin embargo pues esta vez evidentemente sí. ¿Qué pasó? Pues que se difundieron una serie de mensajes. No necesitaban mucho empuje, simplemente decir que en la noche del día 30 iban a poder pasar. Es verdad que había habido mensajes de este estilo antes y no habían sido ciertos. Y por otro lado también se utilizó para llevarlos allí todo el tema de la sentencia del 8 de julio en el que decía que si entraban a nado pues no iban a poder ser repatriados al país. Uh-huh. Y entonces eso fue suficiente como para que miles de personas desde pues incluso Casablanca o Fez a más de 400 kilómetros de Tánger subiesen a autobuses, trenes, camiones para llegar a la frontera. Uh-huh. No hubo, por un lado, una respuesta por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y cuando la hubo ya fue demasiado tarde. Ahí ya sí sacaron los tanques de agua y los gases lacrimógenos, pero ya habían entrado miles de personas y eso ya era un caos en la parte de Castillejos. Claro, has hablado de un poco la mentalidad, ¿no?, que podrían tener estos chavales cuando pues intentaran, porque al final son víctimas también, o sea, son víctimas de sí, son por supuesto también, claro, son las víctimas. Sí. Cuando son víctimas, ¿en qué tenemos que pensar? En mafias, como se ha dicho, tenemos que pensar en un gobierno que simplemente necesita, no sé, inocularles esa idea porque ya están tan desesperados que hacen lo que sea, no lo sé, porque es que también se ha hablado de las mafias, pero es raro pensar en una mafia, se lleva algo a cambio, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio, no? Yo creo que la mafia es lo que el gobierno español ha comprado a Marruecos, porque eso es lo que dijo Karima Ben Said, que es la embajadora de Marruecos en España, porque coincidió con la fiesta del trono y ella hizo una recepción como habitualmente hace en Madrid. Entonces ahí ella tenía que, evidentemente estaba pasando lo de Ceuta y tenía que hablar. Fue la primera persona que oficialmente habló, porque al final ella se crió con Mohamed VI en el Palacio Real. Ella es la hija del médico que murió en el atentado que sufrió en Esquirrat el padre de Hassan II, era el médico de Hassan II, su padre. Entonces esos niños huérfanos se criaron en el Palacio Real y son íntimos amigos de Mohamed VI. De hecho, ella fue embajadora antes de Portugal y su hermano también fue embajador de España. Ella, una persona acreditada para hablar, habló de esas mafias y de la colaboración entre Marruecos y España para combatir las mafias de trata de personas. Y eso es lo que, bueno, pues evidentemente había encontrado ya con Marlaska, el ministro de Interior, en una reunión, y yo creo que es lo que consensuaron de decir, pues como versión oficial. Ahora, dicho esto, es imposible que sean las mafias, primero porque lo primero que tenemos que atender es a los propios personas migrantes que han sido retornadas, de aquellas con las que hemos hablado, los medios de comunicación, lo que ellos mismos dicen. Todos dicen que no se les ha pagado nada. Hay una señora que dice, ¿por qué nos han dicho los policías que podemos entrar si al final no nos han dado ni comida ni bebida? Es decir,
los propios personas migrantes y víctimas son las que están diciendo que no están ahí por una mafia, no están conducidos por nada. Pero aparte, cualquier persona que haya trabajado en la frontera, que haya trabajado en terreno, que haya trabajado en Marruecos con las mafias y que haya trabajado con las personas migrantes, sabe que las mafias no funcionan así. No se pueden mover 50.000 personas de una vez. Y que las mafias en general que funcionan con trata de personas en Marruecos son subsaharianas. Ya no existen porque los subsaharianos han sido expulsados y maltratados de Marruecos y la externalización de fronteras ya está en Mauritania y en Senegal, en Sahel. Por eso están saliendo las embarcaciones precarias a Canarias desde esa zona y ya no casi desde el Sáhara Occidental o el sur de Marruecos. Barrios como Bouhaleb, que era completamente de personas migrantes subsaharianas, son todos ya marroquíes en Tánger. Entonces, desde el 2018 se hizo una limpieza de las personas subsaharianas con el dinero que da Europa y por lo tanto las mafias no existen, porque ¿cómo existen las mafias en Marruecos? Simplemente es pagarle un dinero al gendarme o a las fuerzas auxiliares que están al lado del mar para poder entrar. Los marroquíes se organizan por sí mismos, tanto en embarcaciones precarias como para cualquier cosa. Lo hemos visto estos días, se organizaban en redes sociales, cuando salían en pateras se organizaban a través de pescadores y ellos mismos construían las embarcaciones precarias. No hay una mafia marroquí detrás de esto. Ha habido lo típico, pues barcos que salían del Arache porque marroquíes que estaban en Europa querían una repatriación con sus hijos, no los podían tener y pagaban hasta 3.000 euros para meterlos en esos barcos. Cosas puntuales, pero no existen esas mafias. Esas mafias están desplazadas desde donde salen ahora los migrantes y están desplazadas en el sur de Marruecos, en el Sáhara Occidental y fundamentalmente en Mauritania y en toda la parte de Senegal. Y efectivamente estuvieron en Tánger, pero no están. Claro, esas mafias sí que estarían implicadas, digamos, en las llegadas, por ejemplo, de pateras a las costas canarias, entiendo. Sí, exactamente, pero es que esas ya están desplazadas. Eso antes era desde Tánger para cruzar el estrecho y desde la costa atlántica para pasar a Canarias. Pero es que esto todo ya no existe en estas personas. O sea, estuvieron no solamente deportando, porque han llegado a un acuerdo en Marruecos con las embajadas africanas, deportando a los ciudadanos. La OIM ha hecho su trabajo también para la gente que quería retornar. Y luego estaban, por otro lado, personas que se fueron, incluso algunos migrantes que hicieron su viaje de vuelta por el racismo, por la situación en la que estuvieron, quemando campamentos y echándolos a Tignit, a las puertas del desierto, a 800 y pico kilómetros de Tánger. Esto estamos hablando ya del 2018. Ya cuando la COVID, ya se trasladaron todas las mafias que había en Tánger, ya estaban en el sur. Por eso sabíamos que iban a salir tantas embarcaciones a Canarias. Aunque sea tentador tratar de buscar a un culpable o responsable, creo que la situación es mucho más compleja que eso, pero sí me pregunto, porque hemos hablado del perfil de los chiquillos, de los chavales que cruzaron Ceuta, que son la mayoría de ellos, pues esos jóvenes que están en busca de un porvenir, de un futuro. Yo reflexionaba el otro día que no hay que decir mucho ni hacer mucho cuando uno está tan desesperado, sino simplemente abrirle un poquito el rayito de luz. Mi pregunta es, ¿qué gana Marruecos, digamos, teniendo esa actitud de brazos caídos durante esa no sé, gana algo Marruecos en espolear de alguna manera a su gente? A ver, Marruecos está mandando un mensaje muy claro a España y es: no os metáis en mis asuntos. O sea, no quiero injerencia política, y además eso lo firmaron en el 2022 el rey Mohamed VI con Pedro Sánchez. Y injerencia política es intentar darle la ley de nacionalidad a los saharauis, que ellos consideran población marroquí. Es decir, tanto lo que se hizo el día 14, que fue la constitución de la Comisión de Justicia, que después fue aprobada el 23 de julio en el Congreso de los Diputados y que tendría que ser votada y aprobada la ley en septiembre y llevada al Senado y que ya se está aplaudiendo, esa ley no se va a llevar a cabo porque el Partido Socialista, vamos a ver que en septiembre no la va a votar, porque ellos que han estado en los despachos saben perfectamente por qué Marruecos ha hecho esto. Al día siguiente, esto fue el 14, el día 15 de julio, Francina Armengol, que forma parte del gobierno, que es la representante de la institución tan importante como es el Congreso de los Diputados, recibió a 100 niños saharauis de los campamentos de refugiados del programa Vacaciones en Paz. Entonces, esa foto es más importante casi que la acogida de Brahim Ghali del 2021. O sea, es decir, Marruecos está atento a lo que ocurre. La historia es que Marruecos ahora no ha hablado
ha actuado en silencio. Sabemos por ejemplo, yo desde el 17 ya tengo un chat en el que digo hay que mirar a Ceuta y Melilla porque va a pasar algo. O sea, es evidente. Ahora ya se sabe que el CNI y que el gobierno lo sabía. Es decir, había unos movimientos y Marruecos estuvo avisando de determinadas maneras como suele avisar. Fijaros mismamente vosotros en Canarias, en Arrecife. Hubo una embarcación que entró en Arrecife esos días con 122 personas hacinadas en una embarcación, una lancha neumática que normalmente solamente lleva a 70. Es la más grande de la ruta canaria. ¿Por qué entró eso ahí? Desde cuando están entrando desde Senegal, ¿por qué entró desde Marruecos esa embarcación? ¿Por qué durante este mes hemos tenido goteo de 50 y pico personas, 60 personas que entran por la frontera? Si conocemos la frontera de Castillejos, por ahí no pasa nadie si no quieren, porque todas las ciudades tienen un checkpoint a la entrada y a la salida. Y precisamente la frontera de Tarajal en Marruecos desde el 2020 con la COVID está a 1 kilómetro de la frontera real, porque hay otro checkpoint con policías, gendarmería real, auxiliares, etcétera, o sea, es decir, fuerzas auxiliares, etcétera. Es decir, es imposible entrar si no quieren que entren, como ha estado pasando a lo largo de todo el año. Cuando pasa esto, hay que leer en clave política qué es lo que está pasando. Esto no es una crisis migratoria, esto es una lesión política, es una vez más decirle a España no te metas en mis asuntos. Claro, esto es un conflicto de intereses diplomático complejo. Es que no sé por dónde puede estar la solución, porque está claro que al gobierno marroquí parece no importarle sacrificar a su propia gente y al gobierno español, pues no sé si llegamos a tanto, pero desde luego la respuesta ha sido... Yo creo que el gobierno español lo que ha hecho es intentar tener una relación diplomática con Marruecos y no enfadarle más. Y intentar repatriar a todas estas personas, porque entraron 50.000 según Interior, 60.000 según la ciudad autónoma, y en la ciudad la población es de 84.000. Es decir, el caos de Ceuta y la dificultad que va a tener para volver a la normalidad no es de un día, ni de un mes, ni de una semana, ni de 2 meses. Entonces necesitaba repatriar y necesitaba no enfadar a Marruecos, porque si enfada a Marruecos y el Marruecos cierra la frontera, nos vemos con 60.000 personas en Ceuta. Claro, vale. Que de ahí se trasladaría que para nada el gobierno español haya señalado a Marruecos en todo esto. O sea, claro, no solamente no lo ha señalado, sino que Pedro Sánchez no ha dicho ni la palabra Marruecos durante el tiempo que estuvo en Ceuta. Y no nos olvidemos que en esa Comisión de Justicia que se formó para la isla saharaui, el PSOE, el gobierno, por indicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, metió 2 enmiendas para intentar evitar que apareciera la palabra pueblo saharaui, etcétera, y no lo consiguió porque el resto de partidos políticos que forman el hemiciclo no lo votaron. Para no enfadar a Marruecos, evidentemente. Claro. O sea, sabía perfectamente que esto podía molestar a Marruecos. ¿Hay una salida a esta situación, o simplemente seguir cuidar a nuestro vecino? ¿Cómo lo ves tú, Sonia? Pues es que la verdad es que yo no hago políticas migratorias. Yo lo único que puedo hacer es testificar en persona, porque trabajo en el terreno lo que pasa y porque, antes trabajé mucho tiempo y ahora hago un análisis. Entonces aquí solamente nosotros los periodistas la solución no la tenemos, tiene que haber unas políticas migratorias. Lo que está claro es que si ya se sabe que había mensajes el día 17, habría que haber reforzado al menos la parte de Ceuta y Melilla, igual que Melilla sacó a la legión, sacó al ejército, etcétera, ¿no? Cuando supo, ya antes, pero sobre todo con la visita del presidente Argelia, pero incluso antes ya sacó, cuando vio lo que estaba pasando en Ceuta. Y por eso entraron, iban a dar nuevas cifras, pero en principio las que dio la delegación de gobierno hasta ahora fueron 130 personas, entre ellas 80 personas menores. Uh-huh. Entonces, lo único que podemos hacer es intentar hacer, políticas, que intenten, nosotros geoestratégicamente estamos donde estamos y Marruecos es nuestro vecino. Y en Marruecos no se respetan los derechos humanos ni las libertades individuales y eso no lo podemos cambiar. Pero sí podíamos no organizar, por ejemplo, un mundial con Marruecos, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a organizar un mundial con un país que no tiene las mismas, el Estado de Derecho que tenemos en España. Puede pasar es decir, por ejemplo, sí. Cuando pase el mundial en el 2030, las personas homosexuales
pues no podrán acudir, porque pueden ir a la cárcel, es decir, pueden acudir, pero supongo que no se podrán ni besar ni agarrar. Bueno, muchas cosas que pasan en ese país, ¿no? Entonces, hemos estado criticando a Qatar y demás, pero es que lo que estamos es firmando acuerdos con un país como si fuera europeo o occidental, y perdón, pero no lo es, porque por eso esos chavales se quieren ir, porque hay un 37% de desempleo de menores, porque la población la media de la población es de 30 años, no es una población como la nuestra envejecida, porque tienen una represión terrible, cada vez peor. Salen a la calle 15 años de cárcel y si no, se quedan en su casa y no tienen trabajo, si no, tienen que coger una embarcación precaria y jugarse la vida en el agua. Entonces, evidentemente, cuando tú ves que 50.000 personas huyen a otro país, tienes que pensar que algo pasa. Es el país más desigual del norte de África. La riqueza está concentrada en unos cuantos. Entonces, mientras haya esa desigualdad, ese Marruecos a 2 velocidades, no el que visitamos, el de las grandes ciudades, sino ese Marruecos en donde las mujeres menores las casan, donde, hay unas barbaridades que parecen medievales. Bueno, pues yo creo que nos has dado una visión y mucha reflexión, Sonia. No te robo más tiempo, te lo agradezco enormemente. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias.